Considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a la cantidad de visualizaciones en millones que tiene un video en un sitio web en función de la cantidad de meses de haber sido compartido por primera vez en el sitio. Entonces tenemos por acá visualizaciones en millones y aquí tenemos los meses de haber sido compartido, cada uno en su respectivo eje. De acuerdo con la información anterior, luego de haber sido compartido por primera vez en el sitio web, entre cuáles meses el video experimentó un crecimiento de las visualizaciones. Como pueden ver, las opciones vienen en una notación muy sencilla, más bien más sencillo que cuando en clase se trabajaba en la notación de intervalo, ¿verdad? Entonces, entre 3 y 4, entre los meses 3 y 4, entre 6 y 9, 8 y 12, 11 y 14. Entonces lo que tenemos que buscar es en cuál de estos rangos aparece representando un crecimiento la gráfica. Opción A, dice entre 3 y 4. Y recuerden que el decrecimiento de una función se analiza sobre el eje X. Entonces, entre 3 y 4 del eje X, a pesar de que no lo tenemos visible, yo sé dónde está el 3 y el 4 aproximadamente. Y el 3 y el 4 aproximadamente están por aquí. Y entre 3 y 4, efectivamente, tenemos un crecimiento. Ese pedacito entre 3 y 4 meses presenta un crecimiento. Por lo tanto, esta sería la opción correcta. Pero analicemos por qué 6 y 9 no lo es. Porque entre el 6 que está por aquí y el 9 que está por acá, la gráfica tiene un comportamiento constante. Entre 8 y 12, que el 8 está por aquí más o menos y el 12 por acá, voy a hacerlo de otro color, entre 8 y 12 la gráfica viene constante y luego viene decreciendo. Y entre el 11 y el 14, que es la parte final, tenemos un decrecimiento. Por eso era la primera opción. Tenemos nuevamente la situación de la gráfica que representa la cantidad de visualizaciones en millones que tiene un video en un sitio web en función de la cantidad de meses de haber sido compartido por primera vez. Entonces, de acuerdo a esa información, la pregunta es entre cuáles meses el video experimentó un decrecimiento de las visualizaciones. Entre 2 y 5. Recuerden que este análisis del decrecimiento se hace sobre el eje X. Entre 2 y 5, que aquí tengo el 5, el 2 no lo vemos, y ojo que estoy hablando del 2 de X, no de este 2 que están viendo acá. Entre 2 y 5, la gráfica está en crecimiento. Entre 6 y 8, que el 6 está por aquí y el 8 por acá, la gráfica es constante. Entre 9 y 11, el 9 lo tenemos por aquí y el 11 por acá, tenemos una parte constante y una parte en decrecimiento. Nosotros necesitamos un decrecimiento completo. Y entre 12 y 14, aquí tenemos el 12, por aquí está el 14, y en este sector es donde nosotros tenemos un decrecimiento entre el 12 y el 14. Por lo tanto, opción D como correcta. Considere la siguiente representación gráfica de la función f.
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la imagen de 3? Y aquí tenemos una función, una gráfica de una función. Cuando a mí me preguntan por la imagen de 3, me están preguntando por cuál es el valor de y que le corresponde a este valor de 3, que sería un x. Me están dando, por así decirlo, un punto de la gráfica que está incompleto, donde yo tengo el valor de x que es un 3, pero me hace falta su valor de y. Nosotros podríamos ir directamente a buscar en la gráfica, pero esta vez quiero explicarles por otro método, que sería identificar los pares ordenados en una gráfica como esta, que tiene poquita información. Nosotros tenemos 4 puntos muy definidos. Tenemos este punto, este y este. Cada uno de ellos un par ordenado. Este primero es el 0,0. Está en el puro centro del plano. El segundo, que es este puntito de acá, sería el 2,3. 2 en x, 3 en y. Este que tenemos por aquí abajo sería 3,0. Recuerden que cuando un punto está sobre el eje x, entonces ese valor de x, 0. Y luego tenemos por acá otro punto que sería el 6, relacionándose con el 3. Y ahí tenemos esos puntos. Y fíjense ustedes que nos preguntan por la imagen de 3 y el 3 aparece en 3 pares ordenados. Pero yo estoy buscando la imagen del 3. Estoy buscando un valor de y de un 3 que es de x. Por eso yo tengo que saber muy bien cuál eje corresponde a las imágenes y cuál eje corresponde a las preimágenes. Y yo lo que tengo es una preimagen. Yo tengo un x que vale 3. ¿Y en cuál de los pares ordenados que ustedes ven ahí aparece el 3 en la posición x? Únicamente en este que tenemos aquí. Para ese valor de x que es 3, ¿cuál es la imagen que le corresponde? ¿Cuál es el valor de y que le corresponde? Ese valor es el 0. Por eso lo correcto es la opción A. Considere la siguiente representación gráfica de la función f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el intervalo que representa el ámbito de la función f? Recordemos que el ámbito corresponde al conjunto de imágenes. Las imágenes corresponden o las ubicamos en el eje y. Entonces, el ámbito nosotros lo tenemos que analizar sobre el eje y de abajo hacia arriba, desde la parte más baja de mi gráfica hasta la parte más alta de la gráfica. Y en este caso, la parte más baja de la gráfica yo lo tengo en estos 2 puntos. Quiere decir que estoy iniciando aquí donde estoy resaltando como en amarillo. Y hago el recorrido en y, empieza en 0. Tengo que llegar a la parte más alta de la gráfica, y la parte más alta de la gráfica está terminando en estos 2 puntos que claramente se están relacionando con el 3. Por lo tanto, el ámbito que se analiza sobre todo el eje y que tiene que ver con la gráfica empezó en el 0 y está terminando en el 3. Por lo tanto, opción B. Considere la siguiente representación gráfica de la función f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el intervalo que representa el dominio de la función f? El dominio son todos los valores de x, todas las preimágenes, es el conjunto de preimágenes, conjunto de partida. Entonces, yo tengo que analizar
la función completa en el eje X, de izquierda a derecha, desde su primer valor de X hasta su último valor de X. Entonces voy a resaltar mi punto de inicio, que es aquí en el 0, hago el recorrido completo hasta donde acabe la gráfica en el eje X, que sería en el 6. Todo este recorrido que ustedes están viendo acá de la función, pues yo lo voy haciendo pero en el eje X, empezando en el 0 y terminando en el 6, claramente con los extremos cerrados, pero con solo que ustedes identifiquen que va de 0 a 6 era suficiente para encontrar la respuesta correcta. Considere la siguiente representación gráfica de la función f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el intervalo creciente de la función f? Entonces aquí tenemos una función donde a grandes rasgos debemos identificar que ahí tenemos una parte creciente, una decreciente y otra creciente. Pero me están preguntando que cuál de los 4 intervalos de las opciones representa un sector que es creciente. Entonces vamos a ver opción por opción. De 0 a 3. Y recordemos que los intervalos crecientes, decrecientes o constantes se analizan con los valores del eje X. Esos son los valores que utilizamos. Entonces, de 0 a 3, desde el 0 hasta el 3, fíjense que en ese sector la gráfica es creciente y es decreciente. Por lo tanto, la opción A no puede ser. De 1 a 3, el 1 no lo vemos, pero sabemos que está por acá. En este sector del 1 al 3, fíjense qué pasó con la gráfica. Creció y decreció. No me sirve, ocupo que solo sea creciente. Del 2 al 4. Del 2, que lo tengo aquí, al 4, que está más o menos por acá. En este intervalo del 2 al 4, la gráfica decreció y creció un poco. Tampoco es. Por lo tanto, quedaría la última opción, que es del 4, que aproximadamente podría estar por aquí, más o menos, y del 4 al 6 sucede que sí, en ese intervalo del 4 al 6 la gráfica está creciendo. Por lo tanto, la opción D. No siempre va a venir el intervalo completo que tal vez nosotros esperábamos. En clase posiblemente cuando se preguntó un intervalo creciente y ustedes estaban practicando en completar, tal vez respondieron que era creciente del 0 al 2, y eso es correcto. Y en la otra parte pusieron que era creciente del 3 al 6. Entonces, eso es muy correcto. Pero en prueba nacional no siempre en las opciones aparece todo el intervalo completo. A veces ponen una parte de ese intervalo que nosotros consideramos como el intervalo completo donde es creciente, donde es decreciente o donde es constante. Entonces hay que acostumbrarse a que podrían preguntar, pero por una parte, no por el intervalo completo, como la mayoría de las veces se pudo haber practicado.